Compañeros de Fiscalía para Todos, Alejandra, Maribel, Juan Carlos, muy buenas tardes. ¿Vieron cómo les recibo? Con una muy bella canción, una bella versión además. Una bella versión, Jimena, muy buenas tardes a usted y a todos los oyentes de Fiscalía para Todo Radio. Maribel, muy buenas tardes. Juan Carlos, buenas tardes. Alejandra, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Jimena, en efecto, una reunión de artistas colombianos, todos ellos con la tierra del olvido. Maribel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos. ¿Cómo están hoy? Bien, es martes 24 de abril del año 2018. Aquí comienza Fiscalía para Todos Radio, el programa de la Fiscalía de la gente, por la gente y para la gente. Bienvenidos. 2:31, un tema para la familia, ya que la familia es la agrupación social más importante de los seres humanos. Tema bien importante, Alejandra. Así es, Juan Carlos, y en el día de hoy vamos a hablar sobre la violencia intrafamiliar, aquella violencia contra esa población vulnerable, contra los niños, contra los adultos mayores, contra aquellos que están en incapacidad de defenderse, Juan Carlos. 52 emisoras en todo el territorio nacional, 52 estaciones de Radio Nacional de Colombia. Los invitamos para que marquen la línea nacional gratuita 018.000 1189 59. Y en la capital del país les ofrecemos a nuestros oyentes la línea 220-0727. ¿Vamos con los titulares? Empecemos con los titulares. Alejandra Moreno y Juan Carlos Arenas con los titulares. La violencia intrafamiliar sigue siendo el tercer delito que más se denuncia en Colombia. ¿Cómo se configura la violencia intrafamiliar y las características que se cumplen para que haya este tipo de violencia? Las penas y las sanciones a las que se expone una persona que agrede a su familia. En los primeros 4 meses del presente año, la Fiscalía ha recibido 26.800 denuncias de violencia intrafamiliar. Y conozca en qué consiste la violencia contra la población en estado de indefensión. Tipos de violencia intrafamiliar, cómo evitar esa violencia y en dónde denunciar. Y en esta emisión, Cali, con el modelo especial que posee la Fiscalía para la atención a mujeres víctimas de violencia, Pereira nos presenta el comportamiento violento contra personas de la tercera edad y Villavicencio con el abuso de poder ejercido a miembros de la familia. Maribel Ramos con la sección de Fiscalía Hoy y Fiscalía Responde. Gustavo Prieto con los medios de comunicación y Carlos Mauricio Romero listo con el chat sobre este tema que se realizará mañana. Ahora es más fácil comunicarse con la Fiscalía gracias a su nuevo centro de contacto para la gente. Todos los días y a cualquier hora. Marque nuestras líneas gratuitas. Nacional 018.000 197 48. En Bogotá 570-2000 y desde su celular 122. Realice sus denuncias o solicite información de una manera ágil, oportuna, amplia y centralizada. Fiscalía General de la Nación. De la gente, por la gente y para la gente. Bueno, y saludamos a nuestro invitado del día de hoy. Él es el doctor Luis Andrei Pinilla. Él es el jefe de la Unidad de Violencia Intrafamiliar de Bogotá. Doctor, muy buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias, muy buenas tardes. Muchas gracias a la mesa por la invitación. Bien, doctor, empecemos por contarle a la ciudadanía cómo se configura la violencia intrafamiliar, qué características se deben cumplir para que haya este tipo de violencia o de delito. Ok. La violencia intrafamiliar se configura en el marco de las relaciones familiares que se da entre las personas que hacen parte de la unidad doméstica. Es oportuno indicar que esta unidad doméstica la componen inicialmente el padre, la madre, los abuelos, los hijos e incluso los hijos adoptivos, las personas que de manera permanente se hayan integrados a la unidad familiar o a la unidad doméstica y las personas que no siendo miembros de ese núcleo familiar atienden o están a cargo del cuidado de alguno de los integrantes de esa unidad doméstica. Por ejemplo, doctor, hablamos de una
persona que preste el servicio doméstico al interior de un hogar, ya podríamos, si hay una agresión contra esa persona, hablamos de violencia intrafamiliar también. Correcto, se hace extensivo a las personas que prestan el servicio doméstico o los cuidados médicos a alguno de los integrantes de la unidad doméstica. De ahí precisamente, doctor Luis Andrei, que usted habla de la unidad doméstica. También se le conoce a la violencia intrafamiliar como violencia doméstica. Efectivamente, la violencia intrafamiliar se presenta al interior del núcleo o del núcleo familiar de la unidad doméstica, que como ya lo indiqué está compuesta por los padres, los hijos, los abuelos y pues por las personas que de manera permanente se hallan integradas a esa unidad doméstica. Bien, doctor, hablemos de las víctimas. ¿Quiénes son esas víctimas más frecuentes en el delito de violencia intrafamiliar? ¿Quiénes son los más vulnerables a este delito? Perfecto. Inicialmente se tienen a las mujeres. También las víctimas de este delito son los niños, niñas y adolescentes. También se tiene a los adultos mayores, es decir, las personas mayores de 65 años. También se tienen como víctimas a las personas que se encuentran en estado de indefensión, a las personas en situación de discapacidad física o psicológica. La Fiscalía con la gente. Bueno, y llegó la hora de escuchar a la gente y vamos a saludar a Gustavo Prieto, quien nos preparó el siguiente informe sobre violencia intrafamiliar y cómo a diario los colombianos nos encontramos con estos casos. Buenas tardes. Actualmente la violencia intrafamiliar es la mayor preocupación de nuestra sociedad colombiana. Los datos estadísticos crecen día a día. Continuamos con más noticias. Aumentó la violencia contra los niños. Según el Instituto de Medicina Legal, este año se han presentado cerca de 80.000 casos de riñas en los hogares. Después del hurto y las lesiones personales, la violencia intrafamiliar es el delito de más ocurrencia en el país. Según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Colombia es uno de los países de América Latina donde más se violenta a los menores de edad. Hay varios tipos de violencia intrafamiliar, entre ellos se destacan la violencia física, la violencia emocional, la violencia sexual y la violencia económica. Y hoy se conocieron detalles sobre el crimen pasional de este fin de semana. La pareja llevaba 3 años separada. Cualquier ciudadano puede ir a la comisaría y denunciar ese hecho de violencia que se está presentando contra el menor. El detenido es acusado del delito de tentativa de feminicidio. La vicefiscal María Paulina Riveros Dueñas habla sobre el tema de violencia intrafamiliar. Y sobre todo que la sociedad entienda que este tipo de violencias constituyen un delito que es reprochado no solamente por la sociedad, sino por los entes de judicialización en su máxima expresión. Y el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, se refiere al tema de violencia intrafamiliar de forma contundente. No vamos a bajar la guardia en la lucha contra esta expresión de delincuencia que afecta a la familia y que afecta a la sociedad. Erradiquemos la violencia intrafamiliar, no permitamos que siga creciendo. Recuerde que ustedes pueden denunciar a nuestras líneas de contacto 570-2000 y desde su celular al número 122. Somos la Fiscalía de la Gente, por la gente y para la gente. Buenas tardes. Gustavo, muy buenas tardes. 2:39 p.m. Continuamos con nuestro invitado en Fiscalía para Todo Radio, doctor Luis Andrei. ¿Qué es una población en estado de indefensión y cuáles son las características de este estado? Bueno, las personas se encuentran en estado de indefensión cuando una persona está en un estado de debilidad manifiesta frente a otra y dado ese estado de debilidad no le permite resistir o repeler ese ataque a sus derechos fundamentales. Es decir, de manifiesto se entiende comúnmente que, digamos un ejemplo, las mujeres están en un estado de inferioridad referente al hombre por su contextura física. Es de bulto que las mujeres obviamente están en un estado de indefensión referente a los hombres. Entonces digamos que es la manera como es de explicar la debilidad que se tiene frente al agresor en un momento en el que se comete una agresión. Y supongo que ocurre lo mismo con los niños o con el adulto mayor o, por ejemplo, con una persona con una discapacidad de pronto. Efectivamente, tanto así que en el tipo penal de violencia intrafamiliar
en el inciso segundo del artículo 229, se tiene discriminado un aumento punitivo para las conductas de violencia intrafamiliar que atentan contra las víctimas, en este caso menores, mujeres, adultos mayores y personas que se encuentran en estado de indefensión o en situación de discapacidad. Entonces, ¿cuál sería la pena inicialmente si no hay un agravante? Y si hubiese el agravante, ¿por cuánto responde o cuáles son las penas por este delito? Bueno, inicialmente la pena en el delito de violencia intrafamiliar tiene un quantum punitivo, es decir, una pena de 4 a 8 años. Y se realiza un aumento a ese margen punitivo respecto de si se incurre cuando la víctima es un menor, aumentando la pena de 8 a 16 años. Es decir, que se agrava la pena para quien comete el delito de violencia intrafamiliar y la víctima es una persona en estado de indefensión o de las que tienen protección especial. Ya faltan 19 minutos para las 3. Escuchemos ahora la invitación que tiene precisamente la vicefiscal general de la Nación, la doctora María Paulina Riveros, una invitación a la ciudadanía en general a denunciar la violencia intrafamiliar, porque denunciar es proteger. Sí, mira, nosotros estamos convencidos de que denunciar es proteger. Les puedo decir que de 100 mujeres que denuncian violencia intrafamiliar, 10 son víctimas de feminicidio. ¿Esto qué quiere decir? Que de 100 mujeres que han acudido ante las autoridades a denunciar su maltrato en sus hogares, 10 resultan finalmente muertas. Por eso es muy importante que las mujeres denuncien la violencia intrafamiliar como método de combatir el feminicidio. Mire, Juan Carlos, pero no solamente eso, la vicefiscal no solamente está invitando a la ciudadanía porque denunciar es proteger, sino mire ahora cómo se destinarán las investigaciones contra las mujeres. El fiscal general de la Nación y su vicefiscal ratificamos nuestro compromiso con las mujeres de Colombia. Tener como primera hipótesis de investigación el feminicidio cuando se trate de la muerte de una mujer o de una persona LGBT. De la mano con la sociedad civil, seguiremos construyendo la política de investigación y judicialización para los casos de violencia basada en género. Así es, mire, las personas que atenten contra las mujeres, cuando haya delitos contra la mujer, la fiscal ha dicho que la primera hipótesis de la fiscalía será como feminicidio. ¿Es así, doctor? Usted me corregirá. ¿Cómo están ustedes adelantando las investigaciones, por ejemplo, en casos de violencia intrafamiliar, donde la mujer puede ser una potencial víctima hasta perder su vida? Bueno, en la unidad y en la Fiscalía General de la Nación, como quiera que el delito de violencia intrafamiliar está como objetivo estratégico por parte del señor Fiscal General de la Nación, se han venido asociando casos donde el agresor es una persona reincidente o recurrente en el delito de violencia intrafamiliar, y digamos que esa es la primera alerta que se tiene para evitar el tema del feminicidio. De igual manera, se tiene, de acuerdo a las valoraciones de riesgo que se hace por parte de la entidad y en asocio con medicina legal, quienes hacen valoración de riesgo grave o extremo en nuestras víctimas, pues obviamente lanzan otra alerta para que la Fiscalía adelante lo más rápido posible la acción penal en procura de evitar el tema del feminicidio en nuestras víctimas de violencia intrafamiliar. Digamos que también asociado al tema de violencia intrafamiliar buscamos la conexidad con otros delitos que tengan asocio con nuestra víctima. Puede presentarse temas de delitos sexuales, violencia intrafamiliar, incluso el tema de violencia intrafamiliar parte muchas veces de una inasistencia alimentaria. Entonces, en la Fiscalía General de la Nación se ha querido y se ha tratado de asociar todos los casos que se tengan una víctima y su agresor para tratar de generar un mayor impacto al momento de investigar y judicializar. Hablemos ahora, doctor Luis Andrei, de las circunstancias que producen esa violencia intrafamiliar. Bueno, las circunstancias generadoras de violencia pueden ser al interior de la pareja o entre parejas, se da también el maltrato hacia los menores, pero generalmente esas circunstancias que generan la violencia, pues inicialmente se trata de un maltrato, tiene que ser un hecho generador de maltrato, y ese maltrato va dirigido de un miembro de esa unidad doméstica hacia otro,
Ese maltrato puede ser físico o psicológico. El físico se genera a raíz de los golpes o las lesiones que son producidas en el cuerpo, y el psicológico va a nivel mental, y es todas aquellas repercusiones de carácter mental que se tienen luego de las agresiones verbales. ¿Entrarían ahí de pronto los gritos? Los gritos, las agresiones verbales, las intimidaciones, los tratos crueles hacia las víctimas, que generan obviamente una situación, un estado mental complicado para nuestras víctimas. Fiscalía Hoy. Bueno, y saludamos a Maribel Ramos, quien nos va a contar las últimas noticias de la Fiscalía. Maribel, ¿usted en qué anda? Cuéntenos. Buenas tardes a nuestros oyentes. Alejandra, quiero brindarle un saludo muy especial a todos los funcionarios que hasta ahora nos están viendo a través de nuestro Facebook Live y que de hecho se están reportando desde la Fiscalía 48 local, creo que es de Huila. Pues bien, en días pasados hemos estado hablando de todas las víctimas del conflicto. Tuvimos en efecto 2 programas y este mensaje va para ellas, pero en especial para las personas residentes en los municipios de Río Viejo, Norosí y Tiquicio en Bolívar. ¿Por qué? Porque vamos a realizar una jornada de atención a víctimas del conflicto armado en Colombia relacionados con los delitos de desaparición forzada, desplazamiento forzado, homicidio, violencia basada en género, entre otros delitos. Esta jornada empieza a partir de hoy desde las 8 de la mañana en los siguientes lugares y fechas. Presten mucha atención porque hoy 24 y hasta el 6 de mayo se estará en el municipio de Río Viejo, Bolívar. Tienen tiempo 24 y hasta el 6 de mayo. En Río Viejo van a estar en el Salón Parroquial. El 25 de abril y hasta el 30, y también tocando el 5 de mayo se estará en el municipio de Norosí en Bolívar, exactamente en la biblioteca o en el Coliseo Deportivo. Y del 1 al 4 de mayo en el corregimiento de Puerto Rico, municipio de Tiquicio en Bolívar, en el Centro Cultural Comunitario. Recuerden que esta atención es realizada por la Fiscalía General de la Nación en compañía de otras entidades, y que lo importante es resaltar que este trámite es gratuito y no requiere intermediación alguna. Lo que se quiere es ampliar las declaraciones de las personas que pudieron ser afectadas por el actuar delictivo de Rodrigo Pérez Alzate, alias Julián Bolívar, comandante del Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia. Recuerden, si no pudieron anotar las fechas, que en nuestro Facebook Live va a seguir nuestro programa y pueden recordar las fechas allí. Gracias, Maribel, por estas noticias recientes de la Fiscalía General de la Nación. Más adelante la tendremos con Fiscalía Responde. Usted lo ha escuchado. Un señor me propuso viajar al exterior y pues me dijo que iba a ganar mucho dinero. Me encerraron, me prostituyeron. Nos tenía una banda de tráfico de personas. Créale, dude de ofertas que aparecen en periódicos y redes sociales. Eso es cuento. Antes de viajar, pregunte y ante cualquier sospecha, denuncie. Hágalo en la línea nacional 018-522-020 o desde su celular al 122. Una campaña de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. La voz de las regiones. 11 minutos faltan para las 3. Iniciamos el recorrido por los departamentos para conocer las noticias recientes de la Fiscalía. Por ejemplo, en el Meta, Pilar Yesenia nos cuenta el caso de agresión entre hermanos y sus consecuencias penales. Sí, buenas tardes a todos los colegas en Bogotá y a nuestros oyentes en todo el país. Desde esta seccional les contamos que luego de una jornada especial dedicada a judicializar casos de violencia contra la mujer, en las primeras semanas de abril fueron imputadas 30 personas por violencia intrafamiliar, que incluyeron 2 casos donde el agresor no fue el esposo o compañero permanente, como lo señaló la fiscal 14 encargada de la unidad de violencia intrafamiliar, Sandra Quiñones. Y que la Fiscalía, a través de sus diferentes miembros, tendrá todo el apoyo para investigar y llevar hasta las últimas consecuencias, es decir, hasta una decisión a favor de esa mujer, para quien ose violentarla de cualquier forma. Mientras este acto violento donde las víctimas son o los problemas se dan entre hermanos,
fue generado por previos insultos a la progenitora y dejó consecuencias irreversibles en la víctima. El otro fue consecuencia de actos abusivos no aceptados. Un joven agredió hermano de la víctima, la agredió en su momento, es una agresión que se da dentro del núcleo familiar materno, donde hay ciertas circunstancias particulares como el consumo de estupefacientes por parte del indiciado. Para la fiscal, mejorar el nivel de educación de los integrantes de cada familia, concientizarse que hacen parte de un mismo núcleo y reconocer que la agresión no lleva a ninguna parte, pues sí pueden tener consecuencias judiciales, como en estos dos casos donde los imputados fueron un hombre y una mujer que agredieron a sus hermanos, porque precisamente uno de ellos, el hombre que por causa de consumo de estupefacientes pues causó lesiones a su hermana, pues quedó afectado con una medida intramural. Desde Villavicencio, Pilar Yesenia Medina, Fiscalía para Todos Radio. Gracias, Pilar Yesenia. Yo quiero retomar con el doctor Luis. ¿Cuándo una pelea entre hermanos y cuando una discusión familiar traspasa esa barrera y se convierte ya en un delito y una persona puede terminar siendo penalizada por este tipo de agresión? ¿Cuándo se pasa esta barrera? Bueno, inicialmente hay que indicar que si las personas en conflicto conviven dentro de la misma unidad doméstica, y esos maltratos se traducen en agresiones de índole física o verbal, digamos que producen una incapacidad en la víctima, son agresiones continuas, digámoslo de alguna manera, ya la Fiscalía General de la Nación entra a conocer del delito de violencia intrafamiliar. Es decir, si la discusión ya es en un volumen alto de agresiones verbales y de agresiones físicas, la Fiscalía General de la Nación, por competencia, entra a conocer del delito de violencia intrafamiliar. Digamos que no todas las peleas se traducen en la tipificación del delito de violencia intrafamiliar. Hay algunas discusiones que se suscitan a nivel familiar y el llamado es a que las víctimas tengan un poco de calma dentro de sus hogares, manejen la situación, la puedan conversar y solucionar los conflictos de manera adecuada, pero que si bien es cierto, cuando esas discusiones ya pasan a un plano de agresión directa, verbal o física, entra la Fiscalía General de la Nación a investigar el delito de violencia intrafamiliar. La Fiscalía continúa en la lucha contra la violencia intrafamiliar de la población vulnerable. Mucha atención porque mañana hay un chat al cual desde ya los estamos invitando. Y la información, los detalles los presenta Carlos Mauricio Romero. Muy buenas tardes. Este miércoles desde las 8 de la mañana la Fiscalía abrirá un chat con todos los ciudadanos que deseen conocer más, participar y preguntar sobre este delito y así conocer las herramientas que se tienen para denunciar. Sobre este tema hablamos con la coordinadora del Centro de Contacto, Andrea González. El chat consiste en que abrimos todos los canales de chat del Centro de Contacto para que la ciudadanía se comunique a través de la página web de la Fiscalía, ingresando por el link de chat, y pueda hacer todas las preguntas que tengan, todas las dudas que tengan sobre violencia intrafamiliar, pero no solo para la ciudadanía, sino también para los funcionarios de la entidad que tengan dudas de cómo manejar, de cómo tratar, de cómo llevar la ruta de violencia intrafamiliar. Son varias formas de ser víctima de la violencia intrafamiliar, como la psicológica o verbal. Por eso es importante su participación en este chat mañana miércoles desde las 8 de la mañana. Para invitarlos a que no se queden callados, que denuncien cómo se configura el delito, cómo saber cuándo son víctimas de este delito, porque el delito no es solamente cuando hay una agresión física, sino cuando hay una agresión psicológica, y a veces como no hay una agresión física, no entienden que ya se está configurando un delito. Usted desde cualquier parte de Colombia puede hacer contacto en la página de la Fiscalía y participar en este chat. Pueden entrar a través de la página de la Fiscalía, www.fiscalía.gov.co. En la barra superior está el link de chat, no es sino que hagan clic en chat y ahí ingresan directamente. La violencia o maltrato intrafamiliar es el tercer delito que más se denuncia en el país después del hurto y los delitos sexuales, según datos que entrega el Centro de Contacto del ente acusador. Carlos Mauricio Romero, Fiscalía para Todos Radio. Bueno, y continuamos con Paola Ateortúa en la ciudad de Pereira, quien nos preparó el siguiente informe sobre cómo avanzan las investigaciones de violencia intrafamiliar en la región.
Ana y Juan Carlos, buenas tardes. El Centro de Atención Integral a Víctimas de Violencia Intrafamiliar de la Fiscalía en Pereira informó que a la fecha se han reportado 6 casos donde las víctimas superan los 60 años, por lo que se agrava el delito elevando la pena hasta 8 años de prisión. 2 de los casos hacen relación a madres de familia y 1 a la compañera sentimental. También se reportó un hombre de 70 años víctima de maltrato por parte de su hijo. Todos se encuentran en etapa de indagación. En lo que respecta al año 2017 se denunciaron alrededor de 10 hechos, siendo uno de los más representativos el de un tío víctima de su sobrina de 21, que enojada porque le apagó el equipo de sonido lo golpeó con el palo de un trapeador. De estos, uno ya se encuentra en investigación, próximo a escrito de acusación. Desde Pereira Risaralda, Paola Teortúa, Fiscalía para Todos Radio. En el Valle del Cauca, la atención a las mujeres víctimas de la violencia. José Gregorio Pérez, muy buenas tardes. Compañeros de la mesa, muy buenas tardes. Un saludo para ustedes y para la amable audiencia de la Fiscalía para Todo Radio que nos escucha en todo el país. Mire, en los 3 primeros meses de este año 2018, en Cali la Fiscalía Seccional ha recibido 853 denuncias por violencia intrafamiliar, siendo víctimas mujeres maltratadas por sus esposos, sus compañeros sentimentales o sus novios. La Fiscalía ha diseñado un protocolo de atención conocido como la Ruta de Atención a las Mujeres Víctimas de Violencia Intrafamiliar, en donde participan 6 instituciones más del Estado. Doctora Amanda Moreno, coordinadora de la Unidad de Reacción Inmediata, ¿cuál es el propósito de esta ruta de atención para las mujeres? Que tenga una atención no solamente del tipo penal, sino que cuente con un apoyo interadministrativo en donde hace parte medicina legal como instituto adscrito a la Fiscalía General de la Nación, en donde le hace valoración de riesgo y también con los diferentes albergues que la alcaldía tiene para estas personas. Lo que se busca es que la mujer se empodere de su papel de mujer, que no permita que sea violentada ni de palabra, ni de acción, ni de ninguna otra forma. Fiscalía responde. 3 minutos faltan para las 3. Las preguntas de la ciudadanía las tiene Maribel Ramos. Maribel, Fiscalía responde. Así es, Juan Carlos. Pues mire, nos está escribiendo a nuestro chat institucional Santiago Molina desde el Baupés y él nos pregunta lo siguiente: ¿cómo hago para recibir protección de la Fiscalía? Pues bien, John Jairo Ramírez, él es el coordinador de la Unidad de Evaluación y Riesgo de la Unidad de Protección de este programa, nos responde. Para que un ciudadano pueda ser beneficiario del programa de protección de la Fiscalía General de la Nación, debe estar participando en un proceso penal. En ese momento de que haya la participación en alguna diligencia, el fiscal que recepciona las mismas debe solicitarla ante el programa como tal. Si el ciudadano siente que hay una amenaza o un riesgo, lo debe manifestar en la misma diligencia para que el fiscal corra el traslado al programa o solicite la misma y sea evaluado para mirar si definitivamente tiene un riesgo, una amenaza que le pueda estar en contra de su vida o de su integridad personal. La próxima semana estaremos dando más respuestas. No olviden escribirnos a prensafiscal@fiscalía.gov.co y allí les daremos la respuesta del próximo programa. Gracias, Maribel, y yo mando un saludo muy especial a Fabiola Vaquero, que nos está escuchando en este momento, a Jorge Alberto Díaz, a John Jauri Cruz, que nos está pidiendo un tema para la próxima semana, a Jorge Rodríguez, a Mónica Díaz, a todos un saludo muy especial. Ya estamos a punto de irnos, pero doctor, no nos podemos ir sin que nos diga dónde se puede denunciar la violencia intrafamiliar. Bueno, la violencia intrafamiliar se puede denunciar en las casas de justicia, en las diferentes unidades de reacción inmediata de la Fiscalía General de la Nación, en el CAPIF, que es el Centro de Atención Penal Integral a Víctimas, también a través de las comisarías de familia y a través de Internet en la página de la Fiscalía General de la Nación, asimismo desde el celular al 122 o a través de la línea 570-2000, que es la línea de la Fiscalía General de la Nación. Doctor Luis Andrei Pinilla, muchísimas gracias por haber asistido a nuestro programa. A ustedes muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Maribel. Nos despedimos de todos los oyentes. No se olviden, mañana el chat responderemos todas sus preguntas sobre violencia intrafamiliar en www.fiscalia.gov.co. No olviden también vernos a través de señal institucional este jueves a las 6:30 en nuestro programa Fiscalía para Todos TV.
Hasta aquí, Fiscalía para Todos Radio. El programa de la Fiscalía de la Gente, por la gente y para la gente. Gracias por escucharnos. Duitama, Boyacá, es de Colombia. 97.3 FM. Radio Nacional de Colombia. Noticias de la hora en Radio Nacional de Colombia.